La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. La semana pasada vimos el Evangelio transforma, la palabra santifica, primera parte. Hoy, el Evangelio transforma, la palabra santifica, segunda parte. Juan 17, 16 al 19. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Esta es una oración que sale directamente de la boca de nuestro Señor Jesucristo cuando intercedió a favor de sus discípulos, en los cuales estábamos incluidos usted y yo. Y no solamente nosotros, sino todos aquellos que han creído en y recibido a Jesús como Salvador y Señor de sus vidas. En esa ocasión, Jesús oraba pidiendo que fuéramos santificados en su palabra. Y lo hizo porque sabía que como cristianos es un aspecto importante que necesitamos en nuestra vida. Pero ¿qué quiso decir realmente cuando dijo santifícalos en tu verdad? Tu palabra es verdad. ¿Por qué era tan importante la verdad de la palabra para vivir en santidad? Bueno, miren, cuando nos preguntan algo y no sabemos qué responder, generalmente cantinfleamos y le sacamos la vuelta al asunto y hablamos mucho y decimos y todo, pero al mismo tiempo no decimos nada. Pero Pablo no cantinfleaba. Él era claro, era directo, era específico en todo lo que enseñaba. Y lo vemos cuando habla de la voluntad de Dios en relación a la santificación de su iglesia. Y nos deja bien claro que Dios exige nuestra santidad. Esa es su voluntad para nuestra vida. No hay más vueltas, no hay nada que debatir. Dios desea que nuestra vida sea santa y la Biblia dice que los cristianos debemos de ser un pueblo santo, separado, apartado del mundo y viviendo en santidad como enseña Hebreos 12:14, que dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que la palabra santidad significa, separar, apartar o consagrar personas o cosas de lo impuro, especialmente de todo aquello que puede evitar que tengamos una relación perfecta con un Dios que es perfecto como el nuestro. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. El Señor Jesús dice que lo mejor que hay para limpiarnos de la contaminación que hay en el mundo es la palabra de Dios. Ella nos purifica de verdad y a medida que como cristianos aplicamos la verdad de la palabra de Dios a nuestra vida, nos vamos santificando progresivamente. Porque cuando por fe recibimos el mensaje que hay en ella y actuamos en obediencia, automáticamente somos limpiados de toda contaminación del cuerpo y del espíritu. Eso es lo que el Señor Jesús quiso decir. Porque no solo es que recibamos la palabra lo que nos va a santificar. Lo que realmente nos va a santificar es que obedezcamos la palabra que recibimos. Dice Hebreos 2:11 en su parte A. Dice, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Cuando Dios nos aparta para servirle, significa dos cosas. Uno, que estamos separados del pecado. Romanos 6:1-2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces estamos separados del pecado. Y dos, estamos unidos con Cristo. Juan 17:21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este pasaje es complemento del pasaje que estamos estudiando, donde dice que la palabra es la que nos va a santificar. La santificación por medio de la palabra es clara.
Lo que a veces falta es que tengamos conceptos claros de lo que eso significa. Primero a los Tesalonicenses 4, 2 y 3 dice, porque ya saben qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. Eso decía Pablo a los tesalonicenses y por ende a nosotros. Recordemos que la iglesia de Tesalónica era un prototipo de lo que es ahora la iglesia. ¿Cómo podemos limpiarnos? Porque solos no podemos limpiar ni borrar una sola mancha, por muy pequeña que sea, de nuestra culpabilidad por el pecado. Pero Dios ya lo ha hecho por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. Sin embargo, aunque por el sacrificio de Cristo hemos sido limpiados de nuestras concupiscencias, nuestros corazones aún necesitan limpiarse de la contaminación que adquirimos diariamente. Y Pablo nos dice muy claro y sin ambigüedades que debemos limpiarnos de todo aquello que puede contaminar ¿qué? Nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Porque ante los ojos de Dios, toda impureza en nuestra vida es pecado. Y el pecado implica separación de Dios. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los pecados del cuerpo y los pecados del espíritu? Bueno, los pecados del cuerpo son pecados de la naturaleza humana y son cosas impuras. Tienen que ver, digamos, con deseos malsanos, con pasiones desenfrenadas, con excesos carnales, glotonería, afectos equivocados y desordenados y un largo etcétera, ¿verdad? Nosotros como cristianos necesitamos ser conscientes que vivimos en un mundo en tinieblas, un mundo que exalta los pecados de la carne, que son a los que se refiere con la contaminación del cuerpo. El avance de la exaltación del cuerpo y el sexo degrada a las personas y rebaja la dignidad humana a sus niveles más bajos, al grado de llegar a producir hastío y aburrimiento. Y eso es lo que lleva a la persona a que siga buscando de manera insaciable el placer, porque él busca saciarse, pero ¿saben qué? No lo encuentra. Y entre otros, es ejemplo de pecados del cuerpo y de su efecto destructivo en esta sociedad permisiva. Ahora todo se permite. Y la palabra de Dios los condena porque están atentando contra el cuerpo. Y en el caso de los cristianos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si nosotros nos dejamos arrastrar, aunque continuemos siendo sus hijos, no vamos a poder disfrutar de una relación de compañerismo con Él. Y entonces vamos a tener que sufrir las consecuencias del alejamiento espiritual. Pero también menciona la contaminación del espíritu. Y entre los pecados del espíritu podemos mencionar, por ejemplo, los chismes, la calumnia, los pleitos, las intrigas y también un largo etcétera. Yo creo que todos conocemos personas que nunca serían capaces de accionar un arma contra alguien. Pero sí pueden ser capaces de utilizar el puñal del rumor o la difamación contra alguna persona para herirla cobardemente por la espalda. Y tristemente hay cristianos carnales que son así. Ellos traen un puñal en la lengua. ¿Y qué podemos decir de los pecados espirituales que son secretos? Por ejemplo, la vanidad, el orgullo, el engreimiento, la altanería, la soberbia, la incredulidad, la codicia, la envidia. Y Pablo dijo claramente, limpiémonos, hasta él se incluía, como me incluyo yo también aquí en este momento. Limpiémonos de toda contaminación de cuerpo y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, yo no sé si notaron que el verbo limpiémonos está en modo imperativo. Eso quiere decir que no está dejando ningún lugar a ninguna duda. Porque o nos limpiamos o nos limpiamos. Es sí o sí. Aquí nada de que, no, pues voy a ver. No, aquí es límpiate, porque yo te lo estoy ordenando. Es un mandato, está diciéndolo tácitamente.
límpiate, es un mandamiento. Romanos 12, 1 y 2 dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Santificarse es un aspecto fundamental en la relación con Dios. Eso implica que como cristianos verdaderamente comprometidos con el Evangelio, nuestras vidas deben ser un sacrificio vivo para Él, estando totalmente separados y apartados de la contaminación del mundo. Ahora, ¿qué más tenemos que hacer aparte de que sea un sacrificio vivo, santo, agradable? Dice, ¿qué es? Porque todo eso es un culto racional que le estamos rindiendo a Él. ¿Por qué tiene que ser un culto racional? Porque tenemos que estar conscientes que al quien le estamos rindiendo culto, adoración, a quien le estamos rindiendo pleitesía, es al único Dios verdadero, al Dios vivo y a Jesucristo su Hijo. Por eso tiene que ser un culto racional. No es de que vayamos allá y que estén diciendo cosas que nada que ver y nosotros allá en la alabanza y nosotros allá bien a gusto levantando las manos y que no sé qué y cuando ni siquiera está nada, no es de acuerdo con lo que dice la palabra, porque todas las alabanzas y la adoración tienen que ser basada en la palabra de Dios. Se podrá oír muy bonito, pero si no está basado en la palabra, no es una alabanza a Dios. Y dice Corintios que nosotros debemos cantar con el entendimiento. Eso es tener un culto racional, ¿sí? Entonces, santificarnos es un aspecto fundamental de nuestra relación con Dios. Hebreos 12, 13 y 14 dice, y hagan sendas derechas para sus pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanada. Sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Cristo no solamente es nuestra justicia. Cristo es la santidad sin la cual nadie va a ver al Señor. Él nos santifica por medio de su palabra. El problema es que nuestra naturaleza y su perfección de la que nos habla 2 Corintios 7:1 están muy alejadas entre sí. Y Dios dice que tiene que haber rectitud porque anhela vidas santas. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando dice, hagan sendas derechas para sus pies. Miren, el camino para llegar a Dios es un camino angosto. No es una calzada, no es un freeway para los que estén en Estados Unidos. No. Es una calzada. Es angosta, ¿verdad? Ahí nos vamos codo a codo, tropezando unos con otros, pero ahí vamos. Pero cuando nosotros empezamos a ver la calzada que es más ancha y es más amplia para caminar sin ningún problema, nos queremos salir por ahí, ¿verdad? Y entonces estamos cojeando, vamos cojeando, ¿verdad? Porque no estamos con Dios completamente. Entonces dice él, ¿sabes qué? Endereza tus pies, endereza tu camino para que tus pies no se salgan del camino. Enderézate para que tú puedas ser sanado. Y ¿sabes qué? Mira, sigue la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sigue al Señor, a Jesús, porque si no, no me vas a poder ver a mí. Y los hijos de Dios sabemos que la Escritura es nuestra guía, es nuestro manual de vida y nos sirve para dirigirnos en cada decisión de vida que tomemos. Pero también nos revela lo que hay en nuestro corazón y nos manifiesta todo aquello que hay en nuestro interior. Eso que nadie ve ni escucha de nosotros, pero que necesita ser transformado porque más que una lista de mandamientos o reglas que cumplir, la Escritura enseña cómo es vivir de acuerdo al diseño perfecto de vida que Dios, de acuerdo con su soberana voluntad, preparó para nosotros. O sea, nosotros no nos ponemos las reglas, nosotros no vamos a vivir como queremos, vamos a vivir de acuerdo a lo que Dios ya nos dice. ¿Sí? Ahora, tenemos que obedecerlo, porque pues si no de nada sirve que esté ahí esos mandamientos, ni que digamos que somos cristianos. Y entonces, cuando nosotros leemos la palabra,
cuando la estudiamos, cuando la escudriñamos, y aparte de que ya la estudiamos, traemos esos versículos, esos pasajes, esos textos en nuestra mente y meditamos y buscamos ponerlos en práctica en la primera oportunidad, nos vamos santificando. Cada vez más, si nuestra vida pecaminosa y deseos inclinados al mal, ¿qué hacen? Comienzan a menguar, comienzan a disminuir. ¿Por qué? Porque le están dando paso a la santidad, que no es más que apartarnos del mundo del pecado y separarnos para Dios y su propósito. En otras palabras, cuando conocemos las Escrituras y obedecemos los mandamientos que enseña, nos alejamos cada vez más del estilo de vida que el mundo ofrece. Podemos vencer al pecado o a la tentación, que finalmente cuando caemos en la tentación, pues caemos en pecado. Cuando logramos morir al yoísmo, al yo, y colocamos a Cristo en el centro, o sea que nos volvemos cristocéntricos, que todo lo que hacemos, pensamos, hablamos, decimos, creemos, está de acuerdo con Cristo. ¿Por qué? Pues porque ya estamos alineados a lo que Él quiere. Y cuando somos santificados por la palabra, eso nos hace ser más parecidos a Jesús. Eso es lo que Dios anhela. Que marquemos la diferencia en la manera en cómo vivimos los cristianos en comparación a la de cómo viven las personas del mundo que no conocen a Jesús. Miren, entre tanta maldad, entre tanta corrupción y entre tanto pecado, Dios quiere que nuestras vidas santas brillen para que otros puedan ver que sí es posible vivir para Dios en medio de todo lo que el mundo está experimentando. ¿Y saben por qué? Porque el Espíritu Santo usa la palabra para hacer su trabajo en el corazón del cristiano. Por eso una es la santificación que nos aparta para Dios por medio del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Para qué? El propósito es salvar nuestras vidas. Y dos, la santificación que nos consagra por causa de la aplicación de la palabra de Dios en nuestra vida. Primero nos aparta y ya después que hemos creído y todo nos consagra. Pero ahorita sigue algo más. Ahora, como cristianos, nuestra necesidad de santificarnos es diaria. Es un trabajo progresivo que va a estar en nosotros hasta que seamos presentados perfectos en Cristo. Porque miren, aunque tengamos la naturaleza de Dios, y la tenemos porque hemos nacido de nuevo, eso no significa que nos hayamos librado totalmente de nuestra vieja naturaleza. Esa sigue ahí, nomás que está dormida, está sometida por el Espíritu. Por ello la santificación no es solamente apartarnos del mundo, sino tratar de alcanzar la santidad que el Señor anhela en nosotros. Ahora, recordemos que la santificación es el acto para que nosotros podamos obtener la santidad. ¿Y saben por qué? Porque en la vida de todo cristiano siempre habrá un conflicto permanente entre la vieja naturaleza queriendo ser controlada por las pasiones humanas y la nueva naturaleza espiritual que busca ser guiada por el Espíritu Santo. Siempre, hagan de cuenta, ¿se acuerdan de las caricaturas? Bueno, cuando éramos niños yo me acuerdo que estaba, creo que Donald, y tenía, en el lado derecho tenía un angelito y del lado izquierdo tenía un diablo. ¿Sí? Así está la vieja naturaleza queriendo salir a flote, pero está el espíritu que la naturaleza espiritual que la somete, ¿verdad? La sujeta. Y nosotros tenemos que hacerle más caso al Espíritu Santo que al diablo. No obstante, miren, Dios nos aparta del mundo para sí mismo. Segunda Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Como los cristianos tenemos principios, no tenemos valores, porque acuérdense que los valores son subjetivos, los principios no, los principios son eternos, esos no cambian. Tenemos principios, tenemos metas y comportamientos distintos a los que tiene el mundo. Cuando aplicamos sus verdades divinas a nuestra vida, somos santificados porque el Espíritu Santo la utiliza para hacernos conscientes del pecado. El Espíritu Santo nos lleva a arrepentirnos, el Espíritu Santo nos lleva a confesarlos porque nos revela la perfecta voluntad de Dios para nuestra vida. Y el Espíritu Santo nos ayuda a crecer en su gracia.
Y a medida que nos vamos rindiendo en obediencia a su verdad, pues vamos adquiriendo más santidad. Juan 15:3 nos dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Esto es lo que nos dice el apóstol Juan, que la verdadera santificación viene a través de la palabra de Dios. Y a medida que crecemos en el conocimiento de Cristo, experimentamos más y más la santidad. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:18? Dice, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a medida que lo conocemos, pues vamos a experimentar más y más la santidad. A medida que crecemos en nuestra fe y amor hacia Cristo, más que para los deseos mundanos, pues somos apartados para Dios. Y eso viene cuando obedecemos al Espíritu Santo que nos ayuda y lleva a aplicar las verdades de la Escritura a nuestra vida diaria. Ahora, no se les olvide que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que permitirle al Espíritu Santo que sea Él el que dirija nuestra vida. Tenemos que soltarnos, hagan de cuenta, en sus brazos, en sus manos, a su voluntad, y que Él sea el que nos dirija. Porque Él nunca nos va a dirigir a hacer algo en contra de la palabra, ¿eh? Nunca, jamás. Él es el autor de la Biblia, de la palabra. Él la conoce y además la usa para iluminar nuestras mentes, para revelarnos la voluntad de Dios, pero no solamente para eso, sino también para alentar nuestros corazones cuando estamos afligidos, cuando nos sentimos desanimados, cuando estamos cansados. Él nos alienta. Primera de Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nacimos de nuevo, la palabra nos limpió. Y a medida que obedecemos, que la ponemos en práctica, pues las impurezas son quitadas de nuestra vida. Y cuando involuntariamente pecamos, no hemos perdido nuestra salvación porque no vivimos en pecado. No practicamos el pecado. Tampoco nos gozamos en él. ¿Verdad? Es como cuando nos bañamos y nos ensuciamos las manos. Nosotros ya no necesitamos bañarnos de nuevo, porque lo único que tenemos sucio son las manos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lavárnoslas. Y eso es en lo físico, lo carnal. Pero lo espiritual es lo mismo. Con la barra de jabón llamada confesión de pecados, porque ya Dios lo dispuso para que la usemos cada vez que caigamos, pues debemos de limpiarnos, procurando que nuestros resbalones y nuestras caídas en pecado sean cada vez menos. Nosotros no estamos fabricando el pecado. Nosotros somos personas vulnerables. No somos infalibles. Por eso podemos resbalar, podemos caer. Pero una cosa es que estemos pensando cómo pecar, cómo hacer daño, cómo faltar a la palabra de Dios. Y otra cosa es que de vez en cuando, por alguna razón que nosotros no hemos premeditado, caigamos. ¿Ok? Porque no es decir que nosotros no pecamos, porque si lo decimos estamos siendo mentirosos, ¿eh? Efesios 5:25-27 dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificada en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se fijan? Por la palabra nos santifica. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Bueno, a esto se le llama santificación práctica. Y así como la sangre de Cristo nos limpia al lavarnos del pecado, en la medida que somos guiados por el Espíritu Santo, que nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, nos cambia de adentro hacia afuera por medio de la palabra en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el pecado es quitado y reemplazado por la justicia de Dios, no la nuestra. La nuestra dice por allá en Isaías que es como un trapo de inmundicia.
Y los trapos de inmundicia, para los que no saben, son como las toallas sanitarias que las mujeres usamos cuando tenemos la menstruación. Eso es un trapo de inmundicia. Y así se comparan las justicias de nosotros. Entonces no es nuestra justicia, es la justicia de Dios. Y se le llama santificación práctica porque aplican la palabra. Por eso en el poder del Espíritu Santo es nuestra responsabilidad aplicarla diariamente a nuestra vida, las verdades divinas de la palabra de Dios. Porque esas nos ayudan a tener una vida santa que demuestre el poder sobrenatural de Dios trabajando en nosotros. A veces no nos explicamos cómo pasan las cosas, cómo se nos resuelven situaciones, porque es de forma sobrenatural. Nosotros no lo entendemos, no sabemos ni cómo, pero las cosas pasan. ¿Eso es por qué? Porque nos estamos santificando, estamos aplicando la palabra. Primera los Tesalonicenses 3:12 dice, y el Señor les haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes. Miren, la santificación continúa durante toda nuestra vida de cristianos. Pero después que hemos entrado en la gracia, necesitamos crecer espiritualmente y abundando en amor para con otros cristianos, es que vamos a caminar hacia la perfección en el temor de Dios, porque tenemos limpia nuestra conciencia. Nos hemos arrepentido de todo pecado. Comenzamos a vivir como cristianos comprometidos y Dios está contento de nuestra condición en la comunión que tenemos con Él. Pero no solamente con Él, sino con otros cristianos que también están siendo santificados. Y como ya hemos crecido espiritualmente, pues ya no podemos seguir haciendo las mismas cosas que antes hacíamos, porque ya nos hemos arrepentido, ya somos nuevas criaturas. Y dice 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Segunda de Pedro 1:3-4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren, aquí se habla de todas las cosas que los cristianos necesitamos para vivir una vida plena. Pero eso no quiere decir, al hablar de vida plena, que queremos disfrutar la vida de la forma en que el sistema de valores del mundo piensa. No, porque nuestros principios son diferentes. Más bien es que tengamos en cuenta que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas, siguiendo el propósito que Dios tiene para nuestro paso por esta tierra. Miren, es como el crecimiento. ¿Qué pasa? Dios da el crecimiento, sí, pero ¿de qué manera lo da? Pues poniéndonos las herramientas con las cuales nosotros podemos crecer. No es de que nos diga, ay, vente, mijito, te voy a llevar aquí para que tú leas la palabra y mire, vas a leer de aquí a acá esto. No, eso no. El Señor ya dijo cómo íbamos a crecer. Y nosotros tenemos que buscar obedecer lo que Él ya nos dijo. Porque si nosotros, fíjense, tomamos en serio la santidad que Dios requiere, entonces es cuando vamos a poder experimentar una vida de calidad, porque Dios lo ha hecho todo para que disfrutemos unidos a Cristo, para que reflejemos su santidad en nuestra vida. ¿Por qué? Pues porque todas las cosas que Dios nos dio, nos las dio para que fuésemos luces en este mundo sumido en la maldad y entenebrecido por el pecado. Ahora, en este texto hay una palabra que me salta, es la palabra conocimiento. Y me salta porque solamente a través de conocer a Cristo es que realmente vamos a poder aprender a vivir aquí en la tierra y crecer con la meta de vivir la santidad en la vida práctica, porque ya nos hemos convertido en personas con una personalidad cristiana plenamente desarrollada. ¿Por qué? Pues porque tenemos el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
tenemos el conocimiento de que Él nos llamó por su gloria. Eso significa que somos y vivimos como Él. Y si hemos huido o nos hemos apartado de la corrupción del mundo, fue para tener una nueva naturaleza y para ser partícipes de la naturaleza divina, porque ya hemos dejado atrás los malos deseos, las bajas pasiones de la corrupción del mundo. Eso ya no existe en nuestra vida, ya está totalmente fuera de. Proverbios 4:18 dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Esto quiere decir que a medida que vamos creciendo espiritualmente, nuestra luz va a brillar cada vez más por la gracia de Dios. Esto es a lo que se le llama santificación progresiva. La que vimos anteriormente es la santificación práctica, porque estamos practicando toda la palabra. Mateo 5:48 nos dice: sean pues perfectos como su Padre que está en los cielos es perfecto. Obviamente, ni la perfección ni la santidad las vamos a alcanzar completamente mientras vivamos en la tierra. Pero tanto la santificación como la perfección completas serán la herencia gozosa para cada cristiano fiel en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando ya no habrá, miren, ninguna sombra que oscurezca la vida y la luz de Dios dentro de nosotros, porque nuestro estado va a ser tal como el Señor lo está demandando. Pero entonces, ¿cómo vamos a alcanzar la perfección si somos imperfectos? Hebreos 10:14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Dice el texto que solo siendo purificados por medio de la sangre de Cristo y el poder de Dios para guardarnos sin mancha. ¿Saben qué? Ya no va a haber otro sacrificio. Nada más fue uno, Jesucristo. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, dice Hebreos. La perfección por medio de la sangre es la perfección llevada a cabo por el único sacrificio en la cruz. Ya no hay más. Ya no hay otro. Efesios 2:8-9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de fe. Aquí está hablando de que la fe es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Nosotros no somos salvos por ninguna obra que hayamos hecho. No. Nosotros hacemos obras porque ya somos salvos, pero hemos sido salvos porque nos hemos separado del mundo, porque hemos creído en Él y porque nos hemos consagrado a Él. Por eso somos salvos. Según a los Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Miren, aquí voy a acotar algo. Miren, nosotros podemos tener amigos que no conocen a Cristo, pero con el propósito de compartirles el Evangelio. Y con nuestro testimonio, después de que les hemos compartido, convencerlos de que es posible tener a Cristo en nuestro corazón, de que es posible vivir una vida cristiana, apegada a lo que Él dice. Si esas personas, por mucho que las queramos, no quieren, bueno, pues entonces bye bye. Porque lo que Pablo nos dice en 2 Corintios 6:17 es: salid de en medios y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré. ¿Por qué tenemos que apartarnos de ellos? Porque si nosotros no los convertimos a ellos, es posible que ellos nos conviertan a nosotros de tanto juntarnos con ellos. Porque tanto va el cántaro al agua, y no porque dudemos de quiénes somos o de lo que hemos creído, o de que dudemos de que somos cristianos, no, sino porque la santificación nos aparta del mundo para que podamos estar unidos con nuestro Padre amado. Sí, por eso tenemos que separarnos de ellos. Jesús dijo en Juan 15:18-19: si fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no son del mundo, antes yo los elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Miren, los que obedecen a Dios son los que realmente lo aman. Y además, no solamente lo aman, o sea, desean agradarlo. Pero los que no lo buscan es porque siguen perdidos en la oscuridad,
aunque vivan dentro del templo y no se pierda ningún culto. Porque así hay cristianos que se dicen cristianos porque van a la iglesia y ahí están, ya son parte del inventario y bueno, pero pues no cambian, siguen perdidos en la oscuridad. Y nadie que se diga ser un cristiano fiel debe tener un compromiso a medias, como la mayoría de quienes juegan a ser cristianos, ¿eh? Un cristiano verdadero se compromete en obediencia a Cristo y busca su santidad. Y no porque los tibios sean muchos, quiere decir que sus comportamientos son correctos. Y no lo son porque están totalmente en contra de la palabra y fuera de la voluntad de Dios. Aquí el problema es que cada quien tiene su propia definición de lo que significa santificarse. Y una mala definición siempre va a llevar a una equivocación. Y hay cosas en la vida que no tienen opción. Y en el caso de la santificación, o nos santificamos o nos santificamos. Es decir, que no solo nos apartemos del mundo para consagrarnos a Dios, sino que tenemos que buscar la santidad que Dios desea, sí o sí. Así que no olvidemos que no es la lectura apresurada de la Biblia, sino la meditación de sus verdades, la práctica de la palabra, lo que le hace bien a nuestra alma. Porque el propósito de Dios es que como cristianos vivamos vidas santificadas en pureza, mente y cuerpo. Esa es la santificación práctica. Y si usted tiene apetito de la palabra de Dios, pues permita que el Espíritu Santo le capacite para caminar en santidad en la medida que escudriña usted las Escrituras y obedece la palabra. Recordemos que es en la Escritura donde están las promesas de Dios. ¿Y saben qué son las promesas de Dios? Son el alimento que debemos comer a diario y el agua que debemos de beber. Mientras viajamos por el desierto que es este mundo, y esas promesas se cumplen en nuestra vida. Santificarnos por medio de su palabra es una decisión personal que como cristianos guiados por el Espíritu Santo debemos tomar diariamente. No basta con leer la Biblia. Debemos ir más allá para poder entenderla y vivirla, porque sólo así podremos ser santos como Dios es santo. Y nos ha dado el Espíritu Santo para que nos ayude a vivir la vida de santidad que desea que tengamos. El Señor nos ayude y el Espíritu Santo nos dé valor para obedecer su palabra. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia. Investigue, estudie, escudriñe y medite la Escritura. No se quede solo con lo que aquí se le enseña. Si escuchó hasta este punto, quiero creer que es porque está interesado en conocer más acerca del Dios en quien ha puesto su fe. Y si le edificó, regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas lo escuchen. Tengamos amor por las almas perdidas, no seamos egoístas. Compartamos. Yo lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. Y la iglesia verdadera dice, ven, Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.